Nehemías capítulo 1, vamos a abrir nuestras Biblias, Nehemías capítulo 1, y vamos a dar lectura a los primeros 9 versículos de la palabra de Dios, y vamos a enfocarlo en la organización, la planificación, cómo Dios usó a este siervo, ¿no?, para que él cumpliera una misión. Alguien tuvo que informarle, alguien tuvo que anunciarle. Después vemos, ¿no?, la provisión, como Dios proveyó, ¿no?, en el capítulo 2 a Nehemías mediante su oración. Y después veremos la protección, porque siempre en misiones va a haber situaciones fuertes, situaciones difíciles, pero Dios siempre va a estar protegiendo a sus siervos en cualquier lugar donde ellos estén. Nehemías capítulo 1, versículo del 1 al 9. Voy a leer rápidamente, dice así: oración de Nehemías sobre Jerusalén. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Siria, en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Les pregunté por los judíos que habían quedado escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí están en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración que tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Yo confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que diste a tu siervo Moisés. Acuérdate ahora de la palabra que dijiste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os disiparé por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar donde escogí para hacer habitar allí mi nombre. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Pedimos que nos hables a través de ella, Señor, porque siempre podemos encontrar enseñanza en tu palabra. Pedimos tu bendición en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, solo quiero ver 3 puntos en esta mañana. Uno es, ¿no?, orar porque alguien pueda anunciar, alguien pueda informar, alguien pueda investigar. Entonces, uno es orar por un anuncio, orar por provisión, y tercero, orar por protección. Información, provisión y protección. Estos 3 puntos nada más vamos a ver. Y aquí ya conocemos, o como muchos lo han visto en la web Adocrino, la oración, proyecto Hanani. ¿Qué significa? Que vino un hombre de allá de Judá, de Jerusalén, y le anunció, le informó a Nehemías la situación en que estaban los muros de Jerusalén, cómo estaba la ciudad devastada por el fuego, y ya muchos años, casi 70 años después de la deportación de Babilonia. Entonces podemos ver, ¿no?, que alguien tuvo que informar, alguien tuvo que anunciar, y este fue un varón. De la misma manera, así como Hanani informó a Nehemías, nosotros también, en todo lugar donde estemos, ¿no?, especialmente en las iglesias, conferencias, en reuniones de jóvenes, informar sobre misiones. Podemos ver, ¿no?, que aquí en nuestro Perú muchos desconocen que hay tribus no alcanzadas, muchos desconocen que hay pueblos que tienen otro idioma, y aún más, ¿no?, que se hablan un promedio de 73 idiomas diferentes aquí en nuestra nación. Y sin ir muy lejos, a parte de Europa, ir a otros lugares, podemos ver que aún falta información. Y más aún, ¿no?, hay iglesias donde pastores
desconocen, ¿no? Yo os animo a que puedan ver a través de la web o el internet, informarse sobre los países más perseguidores del Evangelio. Informarse que en este pleno siglo XX, donde se supone que hay derechos humanos, leyes y hay protección al ciudadano, al hombre, a la mujer, hay persecución de cristianos. Hay hombres y mujeres que muchas veces están muriendo por causa de su fe. Entonces podemos ver países que son perseguidores, iglesias que se queman, pero muchos desconocemos sobre este asunto. Entonces, qué importante es que alguien, que usted y yo podamos dar este anuncio, podamos informar sobre los temas que están transcurriendo en nuestra actualidad. Entonces, aquí Hanani vino y ¿qué hizo Nehemías? Oración. Oración, te ruego, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Orar al Dios de los cielos para que Él provea, ¿no? Él provee esta información y Nehemías no solo se informó, sino que empezó a hacer un poco de investigación. Ver, ¿no? Qué proyecto se podía hacer. Nehemías empezó a investigar un poco cuántos kilómetros hay, ¿no? Desde Siria hasta Jerusalén, más de 1000 kilómetros, ¿no? Casi 1500 kilómetros. ¿Cuánto iba a durar su viaje? También se informó sobre eso, casi 3 meses del viaje, ¿no? Y qué le iba a costar reconstruir los muros de Jerusalén. No era fácil. Dice que diario mataban un buey y 4 ovejas para alimentar a todo el pueblo. Entonces no solamente fue un pensar, una motivación, una emoción, sino que Nehemías empezó a informarse, a investigar, empezó a ver, ¿no? Las cosas que él podía hacer por su pueblo y por su nación. Entonces, qué necesario es poder informarnos. Pero mucho más importante es que alguien anuncie, que alguien proclame, ¿no? Como esas viejas grabadoras, el Proclaimer que se llevaban, ¿no? Y podían escuchar la palabra de Dios en distintos idiomas. Qué interesante es saber, hermanos, que aún la Biblia no ha sido traducida en todos los idiomas y dialectos del mundo. Aún falta. Entonces, capítulo 2, verso 1, vamos a ver, ¿no? El segundo punto, provisión, ¿no? La provisión que Dios da a sus siervos. Pero la provisión también Dios lo da mediante oración. Capítulo 2, verso 1, dice la palabra del 1 al 4. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y le serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. Esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad de la casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Verso 4. Oración. Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Y dije al rey: si le place al rey y tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Pero el verso 4, oración por provisión. Entonces oré a Dios, al Dios de los cielos. Oré al Dios de los cielos. Bueno, este es todo un tema, ¿no? Porque vemos cómo Dios preservó la vida de Nehemías. Él no podía estar triste en la presencia del rey. El rey bajaba el dedo y tranquilamente lo mataba. Segundo, ¿no? Dios puso bendición en él, no lo mataron. Segundo, halló gracia delante del rey. Y tercero, le dijo: ¿qué cosa pides? Y Nehemías le hizo toda una lista de cosas que necesitaba. Su primera petición fue que: dame permiso, rey, dame un tiempo de vacaciones, de repente no pagadas, ¿no? Para ir a la casa de los sepulcros de mis padres y reedificarla, reconstruir los muros. Segunda petición, ¿no? Dame cartas para que yo pueda, ¿no? Dame salvoconductos para que no me impidan el pase y pueda llegar a otros lugares con rapidez. Y seguía hallando gracia, le dijo: oh rey, pues dile al guarda del bosque que me dé madera para enmaderar las puertas de la ciudad y también para hacer mi casita.
halló gracia delante del rey. Dios pudo proveer. Nehemías pudo ahorrar en años y años. No le iba a alcanzar sus ahorros, su provisión. Pero Dios, cuando hay visión, hay provisión. Dios proveyó a Nehemías para reconstruir los muros de Jerusalén. Y podemos ver claramente, ¿no?, en los siguientes versículos cómo Dios los empieza a bendecir y les lleva, ¿no?, todas las cosas que necesitaba. Tenía permiso real, tenía salvoconducto, tenía materiales y todo. Y el rey le dijo, bueno, todas estas cosas te daré cuando tú me digas cuánto durará tu viaje. Y Nehemías dice, yo le puse fecha para mi viaje y el rey me lo concedió. Entonces, hermanos, lo mismo es en misiones. Cuando hay visión, hay provisión. Mucho escucho, ¿no?, de misioneros que dice, hay $1 millón para las tribus no alcanzadas. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se distribuye ese dinero? Una de las cosas es que no hay siervos preparados. No hay misioneros transculturales disponibles, ¿no?, porque hay algunos que ya están trabajando, disponibles para ir, ¿no?, a estos grupos étnicos que podemos ver rápidamente aquí, ¿no?, los Asheninka de Pasco, Asheninka de Cayali, Cachigo, Coacocori, Pujareño, Pitacao, Chandi, Pisconagua, Isconagua, Bachipaeri, y todos ellos que necesitan oír el Evangelio. Hay provisión, pero falta, ¿no?, falta hombres dispuestos a hacer la obra, prepararse no solamente, ¿no?, en la palabra de Dios, no solo conocer de teología, doctrina, sino de idioma, de cultura, de los lugares donde ellos están, cómo llegar a ellos, cómo poder contactarse a través de ellos, necesitando traductores y muchas cosas. Hay provisión, pero falta material humano. Se sigue cumpliendo lo que dice la palabra, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Los obreros pocos. La provisión viene de Dios. Y hermanos, muchas veces se ha dado que hay misioneros que salen cero recursos, cero provisión, pero Dios los bendice en el camino. Recuerdo una misionera, ¿no?, que esta misionera se fue a trabajar, ¿no?, a lugares más recónditos de un país. Y ahí la gente le agradecía porque ella dio su juventud, dio su adultez y hasta anciana, ¿no?, en esos lugares. Y los del pueblo, ¿qué hacían? Le regalaban pepitas. Y ella guardaba ahí sus pepitas y ahí, ¿no?, y varias pepitas. Y a veces llegaban con gallinas, patitos ahí para que ella pueda alimentarse y le daban pepitas de oro, hermano. Pues los del pueblo encontraban, ¿no?, pepitas de oro. Y hermano, cuando esta misionera estuvo ya anciana, ella vio que era oro y eso lo fue a cambiar, hermano, fue mejor que una jubilación. Esta misionera no pudo vivir de todas esas pepitas de oro que tenía, pudo, ¿no?, de tranquilamente vivir su vejez, porque Dios provee para sus siervos. Pero qué importante es, como Abraham, ¿no?, deja tu tierra y tu parentela y vete al lugar donde yo te enviaré. No es fácil tomar esta decisión, no es fácil tomar decisiones de un mes, de un año, es toda la vida. Servir al Señor para toda la vida y Dios tiene la provisión. A veces pensamos, ¿no?, ¿de dónde vendrán estos recursos? Cuando se hace investigación, se hace proyectos, oramos, ¿no?, por grupos de oración, oramos por la última tribu, oramos por grabaciones bíblicas, ¿no?, nuestra hermana Elda Argüello, ya no está la hermana Martínez, pero oramos por equipos de grabación y también por lingüistas, por traductores, por hermanos, ¿no?, que conozcan del lenguaje, de la fonética y tantos asuntos para poder grabar y poder traducir siquiera porciones de la palabra de Dios a estos idiomas nativos, para que ellos puedan decir, como en Hechos 2:11, oímos el Evangelio en el idioma de nuestro corazón, en el idioma de nuestro corazón. No cuando vinieron algún misionero no nos habló en alemán o no nos habló en inglés diciendo God bless you, que Dios te bendiga, sino nos habló en el idioma de nuestro corazón. Escuchamos el Evangelio en español, en castellano y pudimos oír la palabra del Señor. Y número 3, ¿no?, la protección que Dios da a sus siervos. Capítulo 4. Vamos a ver, ¿no? Capítulo 4, bueno, el 1 al 4 lo leo. Nehemías, capítulo 4, el 1 al 4, dice, ¿no? Nehemías, capítulo 4,
Versículo 1. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Que se les permita volver a ofrecer sus sacrificios. Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo de las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Pero ¿qué hicieron? Verso 4. Nuevamente oración. Oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Vemos nuevamente, ¿no?, que en el tiempo de prueba, en el tiempo de los enemigos, en el tiempo de circunstancias difíciles, Dios dio protección. Ellos pudieron defenderse, ¿no? Y usted conoce claramente la historia aquí en Nehemías, cuando ellos construían un grupo, dice, la mitad estaban construyendo ahí, haciendo los muros, ya habían terminado hasta la mitad, y otro grupo estaba con sus espadas ahí esperando para que Sanballat, Tobías y otros, ¿no?, el árabe, pudieran llegar con sus ejércitos y derribar los muros que ellos construían. Igual es en misiones, hermano. Va a haber dificultades, va a haber bajas humanas, va a haber situaciones difíciles, va a haber problemas que muchas veces no se puedan solucionar, y Dios va a dar la provisión. Dios va a dar la protección a sus siervos. ¿Cuántos siervos hemos escuchado aquí en Perú que son amenazados de muerte? ¿Cuántas iglesias muchas veces han tenido que cerrar, hermano, por situaciones difíciles? Y más aún, ¿no?, siervos en Perú y en otros lugares. A veces hasta el internet, ¿no?, este pastor musulmán que estaba pedido, ¿no?, con amenaza de muerte. Pero ya que se publicó la noticia, este pastor no lo asesinaron, sino que quedó vivo, y su testimonio pudo ser de fortaleza para muchas personas. Sabiendo que tenemos mucha bendición en nuestra nación, ¿no?, entonces más aún debemos empezar a hacer las cosas ya con otros niveles, en otra óptica, y saliendo a lugares donde Cristo no ha sido anunciado, donde no ha sido proclamado. Se presentarán situaciones muchas veces, ¿no?, con el gobierno, con los jueces, o de repente con terrenos, o con personas que están siempre ahí molestando y molestando a las iglesias porque vienen aquí y deben irse a otros lugares, y muchas veces personas religiosas, muchas veces autoridades, ¿no?, que están en contra, entre comillas, ateos, que están en contra de la predicación del evangelio. Pero el Señor, como decía Pablo, de todas me ha librado el Señor. Situaciones difíciles se presentarán en misiones, pero aún el Señor nos va a librar de todas ellas. Y como conclusión, hermanos, podemos ver, ¿no?, aquí el capítulo 6, versos 16 y 17, 15 y 16, capítulo 6. Como conclusión podemos ver lo que Dios hace, lo que el Señor provee. En Nehemías capítulo 6, versículo 15 y 16. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Mano de Dios y no de hombres. ¿Y quiénes lo anunciaron? Los que no eran cristianos, los otros pueblos, las otras naciones temieron, reconocieron que por mano de Dios había sido hecha esta obra. Entonces, qué interesante es poder ver, ¿no? A veces podemos decir, bueno, construyeron los muros, hicieron estas cosas, fue parte de la historia. No, hermanos.
sino que el nombre de Dios fue glorificado, que el nombre de Dios fue anunciado a otras naciones, porque sabemos que en aquel tiempo, ciudad que no tenía muros, era una ciudad simple, ciudad que estaba en escombros, en un muladar, era una ciudad vaga, una ciudad que ya no tenía futuro. Pero cuando vieron las otras naciones que los muros habían sido construidos en un tiempo récord, 52 días, casi 70 años ellos estaban viendo de construir y hacer y no hacer, se peleaban entre ellos, ¿no? Los nobles estaban ahí discutiendo, los príncipes, los oficiales, como dice la Biblia, discutiendo, no construían. Muchas veces pasa en misiones, estamos uno por aquí, el otro por allá, no nos unimos, no vemos situaciones para arreglar, o por causa del reino, agarrar y unirnos y decir, Señor, hay que hacer esto. O vienen hermanos de otras naciones, ¿no? A decir, hermanos, únanse, hay que iniciar este ministerio de plantación de iglesias, hay que iniciar ministerios de cómo llevar misioneros hacia el extranjero, hay que iniciar ministerios, ¿no?, de evangelismo. Total, caso de hermanos argentinos que vienen aquí a enseñarnos, ¿no?, esto de evangelismo explosivo, evangelismo en pintura, evangelismo en semáforo y muchas cosas que vienen, pero muchas veces no nos unimos porque no son bautistas, o no aceptamos porque ellos no tienen otros principios, otra forma de trabajar, y muchos otros pequeños detalles. Pero ¿qué dice la Biblia? Que id y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces los muros fueron construidos en un templo récord, en tiempo récord, 52 días. Y las naciones que estaban alrededor temieron, dice, temieron porque por mano de Dios había sido construidas. Y también dice que fueron avergonzados, porque ellos se burlaban de estos débiles judíos. Ellos se burlaban de los hermanos que estaban haciendo la obra, de lo poco que hacían. Y después reconocieron que por mano de Dios las naciones pudieron entender que la mano de Dios hizo posible que estos muros sean reconstruidos y el testimonio, el nombre de Dios fue glorificado. Entonces vemos, hermanos, que necesitamos oración para la información, oración para la provisión, oración para la protección. Yo les doy así en resumen porque yo sé que ustedes no pueden entender la palabra de Dios. Si no, háganse un pequeño estudio de Nehemías, ¿no? Y también del trabajo, porque Nehemías es un ejemplo de gran liderazgo, ¿no? Cómo él pudo construir y reconstruir las 12 puertas ahí en los muros, ¿no? Las puertas de las ovejas, que lo construyeron los sacerdotes, capítulo 3, las puertas, ¿no?, del muladar, donde llevaban los desechos y todo ello, la puerta del juicio. Tiene su significado. Y te animo, hermano, a que lo estudies, lo veas, ¿no? La puerta del pescado y así también la puerta de los caballos, porque eso tiene gran significado aún para nosotros y para la iglesia de este tiempo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y siempre encontraremos enseñanza. Entonces, hermanos, vemos que misiones es oración, misiones es planificación, misiones es previsión, misiones es organización y sobre todo misiones es ejecución, hacer las cosas, empezar, ¿no? Así como la gente tiene sus principios en economía, en administración, hay principios también en la palabra de Dios. Y aquí en Nehemías podemos ver claramente que este hombre pudo planificar, que este hombre pudo, ¿no?, organizar el trabajo, que este hombre, antes de todo ello, mucha oración, orando, ¿no?, desde el mes de Quisleu hasta el mes de Nisan, casi más de 2-3 meses orando y viendo su tiempo, ¿no?, organizando a los hermanos, llegando a hacer la obra. Y lo más triste que era que sus propios hermanos impedían hacer el trabajo. Los propios ahí, una pequeña guerra civil entre ellos. Ni siquiera otras personas, sino los del mismo pueblo, impedían hacer la obra de Dios. Vamos a orar y darle gracias a Dios por este pequeño tema que se ha permitido exponer. Padre, honramos tu nombre en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada día. Gracias por los siervos presentes, por mis hermanos, Señor. Pedimos que bendiga sus vidas. Bendice, Señor, a cada uno de ellos, Padre. Y que en las iglesias donde estamos liderando podamos seguir llevando, Señor, esta información sobre misiones.
podamos seguir, Señor, orando por los hermanos, para que ellos oren, para que ellos sean parte, Señor, de misiones, a través de sus oraciones, a través de su provisión, a través de su disposición también, y que podamos ver, Señor, a otras iglesias, a unirnos juntos, Señor, e investigar y ver y qué podemos hacer. Pues está claro, todo está dicho, Señor, no hay nada nuevo, como dice tu palabra en Eclesiastés, pero hay que hacerlo, hay que ejecutarlo, Señor. Y necesitamos hombres, Señor, como Nehemías, que se pongan, Señor, el buzo, que se pongan el overol, que se pongan el traje de obrero y empezar a trabajar, empezar a ver cómo hacer las cosas, Señor, en orden, con planificación y con ayuda mutua también. Bendecimos tu nombre, Padre, en esta mañana y te honramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.